escuchar la palabra de Dios que se hace presente en la Eucaristía, es Dios quien nos habla, pues esta nos hace reflexionar sobre la situación de la comunidad de Mateo. En su totalidad estaba formada por judíos que se habían convertido a la fe cristiana. La comunidad de Mateo vive una situación dolorosa y dramática al mismo tiempo, pues no solo eran perseguidos por los romanos, sino también odiados por sus propios hermanos judíos que les habían expulsado de sus sinagogas, y también por otros grupos cristianos que recriminaban su continuidad con las enseñanzas de la antigua alianza, la cultura hebrea, la ley de Moisés, sus tradiciones. Es aquí donde Mateo sitúa este discurso sobre el envío, la misión. Instruye a sus discípulos en el verdadero temor. Para ello somos invitados a temer la pérdida de la salvación, de la comunión con Dios, de la vida eterna. Y se pierde cuando no imitamos la perfecta caridad del Padre y nos dejamos llevar por el afán del dinero, del poder, honorabilidad o la fama de prensa. Recordemos que no servimos al dinero, ni a nosotros mismos, sino que servimos a Dios en gratuidad. Si nos servimos a nosotros mismos, el miedo será insoportable. En cambio, si servimos a Dios buscando su reino y su justicia, no tendremos ningún miedo a perder las cosas de este mundo, ni siquiera a perder la vida o la existencia terrena, pues nuestra confianza está en el Señor, en la vida eterna. Hoy para nosotros, formándonos como discípulos misioneros de Jesús, es una instrucción que nos advierte de las consecuencias de defender la verdad. Jesús ni mucho menos promete una vida cómoda o de bienestar, sino que nos advierte de las posibles consecuencias de ser profeta: odio, persecución, hasta la muerte por su causa. Dichosos cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos, regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores. Es el misterio del pecado, el misterio del maligno que busca obstaculizar por todos los medios la propagación de la verdad y la realización del proyecto de Dios. Por eso Jesús insiste hasta 3 veces, imperativamente: no tengáis miedo. Recuerda la llamada a los profetas, que inicia siempre con no temas, y sigue inmediatamente la razón por la cual no tener miedo: yo estoy contigo. Llama la atención cómo Jesús ya no llama individualmente, sino en el plural de la comunidad apostólica. Igualmente llama la atención cómo Jesús usa imágenes llenas de ternura para indicar la presencia del amor de Dios Padre en ellos. ¿Por qué Jesús insiste en no tener miedo? Indicábamos la situación de la comunidad de Mateo: persecución y dificultad. Ante esto, los miembros de la comunidad, también nosotros, somos consolados, indicando dónde debe estar nuestro corazón, nuestro afecto, confiados absolutamente en manos de Dios, con la convicción que no es Dios quien provoca directamente ni de forma indirecta ningún mal. Sí, lo permite, respetando la voluntad y libertad humana en la historia. Aún más, Dios sabe sacar del mal el bien. Y es que Dios también, a través del mal, conduce a su creación al fin último. Ante las dificultades sufridas por la comunidad de Mateo y también las nuestras hoy en día, es muy fácil y común encerrarnos en nosotros mismos, perdiendo esa valentía profética, que no teme perder su honorabilidad ante los hombres. Si tenemos miedo a los hombres, es signo que hemos separado hace tiempo la fe de la vida, creando una fe de tipo privado,
separado totalmente de la vida pública. Ser testigos de Jesús supone no tener miedo a los hombres, no tener miedo a perder la notoriedad frente a los demás, quedar bien. Por ello la palabra de Dios no puede quedar escondida, en secreto, sino que debe de descubrirse en todos los ámbitos de la vida pública, en la familia, en las relaciones sociales, en la vida política, en el trabajo, en el amor humano, en el sufrimiento. Profetizar es el envío, es la misión, pues inicia por predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. El falso profeta obvia el pecado, haciendo pensar que a Dios le parece bien todo lo que hacemos y no le importa para nada el pecado. Predicar la misericordia es la manera de Dios de tendernos la mano para que confiemos en Él, pero así sacarnos del pecado. Dios es amor, por eso es bueno. Y porque Dios es amor y es bueno, también nos corrige, nos reprende, en cierta manera nos castiga para nuestro bien, ¿no? De forma pedagógica siempre. Profetizar también comprende predicar a Jesús y este crucificado. Predicar el reino de Dios que está cerca, pero este requiere violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es violencia contra uno mismo, contra mi avaricia, mi ambición, mi afán de poder, mi voluntad de ocupar primeros puestos entre tantas cosas. Fijémonos bien que el falso profeta, o como decíamos la semana pasada, ¿no? El lobo con piel de oveja, no anunciará nunca la renuncia a los bienes, a todos los bienes, la negación de uno mismo, o el amor a la cruz, o el sacrificio. Profetizar comprende defender abiertamente el matrimonio como una unión de un varón y una mujer, indisoluble, fiel, para siempre, para la fecundidad. El falso profeta anunciará o comulgará con ideologías de género, basada en puros sentimientos del momento. Profetizar significa predicar que no somos libres para quitarnos la propia vida, ni la vida de los demás, ni mucho menos la vida de los inocentes, de un niño antes de nacer, o de una persona mayor. Y no hay ninguna circunstancia, por dolorosa y sufrimiento, que apruebe quitarse uno la vida o quitar la vida a otro. Profetizar significa advertir que hay un juicio final y estamos a tiempos de salvarnos, y la existencia terrena determina la eternidad. Los falsos profetas van a negar el infierno, por ejemplo. ¿Profetizamos o tenemos miedo a los hombres? Todos, cada bautizado, es profeta desde el bautismo. Ese miedo a los hombres, lamentablemente, lleva a adaptar el Evangelio a ideologías traicionando la verdad. Y en lugar de ser servidores de la verdad, nos convertimos en traidores de la verdad para vanagloria humana e ideologías pasajeras. Por eso qué importante es lo que escuchamos al oído, lo que escuchamos de Jesús en la Eucaristía de cada domingo. Hemos de proclamarlo en los tejados, ponerlo en práctica durante toda la semana en el ámbito familiar, social, laboral. Esos son los tejados de los que habla Jesús, lo público, desde donde debe propagarse la doctrina de fe, la moral cristiana. Jesús llega más lejos. Nos invita a no tener miedo a los hombres porque nos pueden quitar la fama, y se van a burlar de nosotros, sino también nos quiere quitar el miedo a que nos quiten la vida, a convertirnos en mártires. Se nos enseña que la vida terrena no es el mayor bien. Por eso no hay que tener miedo a los que matan el cuerpo. Ahora bien,
Jesús enseña el temor a Dios, es decir, un temor al pecado y a toda forma de mal que puede llevarnos a la condenación. Aquí se refleja la invitación de Jesús a participar en el destino mismo de los profetas y del suyo, es decir, la entrega de la propia vida en sacrificio por todos. Es el martirio. La confesión de fe, quien me afirme ante los hombres, en los tiempos de la primera comunidad cristiana era esencial. La apostasía o la negación de la fe era considerado como el peor pecado. Hoy hemos perdido esa conciencia. Confundimos muchas veces tolerancia con relativismo y caridad con connivencia con el pecado. Pues si es así, viene la llamada de atención amenazante de Jesús. Al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. Jesús pide a sus discípulos que confíen enteramente en Él. Y de este modo Jesús nos reconocerá ante el Padre.